@Julio Sánchez Cristo Oficial. Laura, Jenny, ¿qué tenemos? Bueno, Julio, con Jenny hemos venido investigando las elecciones atípicas a la gobernación de Putumayo que tuvieron ocurrencia hace más de una semana y encontramos algo que nos llamó mucho la atención. La W Radio conoció en primicia que a John Molina, actual gobernador de Putumayo, la Fiscalía lo viene investigando desde abril de 2024 por los delitos de prevaricato por omisión, fraude procesal y peculado culposo. Esto por hechos que se remontan a cuando fungía como gerente de la empresa de energía de Putumayo. A Molina lo investigaban por supuestas irregularidades en la gestión administrativa de la entidad y el no pago oportuno de pólizas por parte de la empresa, por lo que la compañía aseguradora La Previsora ordenó la terminación inmediata de los contratos de seguros, quedando los bienes muebles e inmuebles de la empresa de energía sin amparo. Esto generó que tras la ocurrencia de los daños presentados en la subestación Junín en el año 2017 por la avalancha, los activos que no se encontraban asegurados generaron un detrimento patrimonial por más de 12.401 millones de pesos. En ese momento, la fiscal del caso era Nelly Yolima Larrota, quien el 19 de diciembre de 2024, antes de la vacancia judicial, decidió archivar la investigación en contra de Molina por conducta atípica. Hasta aquí hubiese llegado el proceso judicial, pero luego el caso tiene un giro. Se anuncia la llegada de un nuevo fiscal a Putumayo y Larrota, sorpresivamente, decide reactivar el proceso judicial, proceso que además había sido priorizado desde la Fiscalía en Bogotá. Pasa un mes y el nuevo fiscal del caso encuentra motivos para imputarle cargos a John Molina. Es así como el funcionario solicita audiencia de formulación de imputación el 14 de febrero de 2025, pero la audiencia nunca se hizo porque fue programada para después de las elecciones atípicas. Y adivinen qué pasó. El 23 de febrero se hacen elecciones atípicas a la gobernación de Putumayo y el ganador es John Molina. ¿Qué pasa entonces con el caso? Pasa a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra en indagación. Ahora será la labor de un fiscal delegado ante la Corte decidir si Molina es o no es imputable por los delitos por los que está siendo investigado. Nosotras, con Laura, seguiremos la pista a este caso. El gobernador electo del departamento de Putumayo, John Molina. Gobernador, buenos días y felicitaciones. Muy buenos días, un saludo al país, a quien nos escucha, un saludo al departamento del Putumayo y todo el agradecimiento a las personas que confiaron para poder ser el gobernador de este departamento que hoy atraviesa situaciones muy difíciles. Pues mire, gobernador, por eso lo llamamos. Hace unos instantes hablamos con el jefe de las disidencias de las FARC, el señor Walter Mendoza, que está sentado en la mesa de negociación con el gobierno. Y a una pregunta de mi compañero Félix de Bedut, él confirmó que ellos habían hecho política por usted en el departamento de Putumayo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted recibió el apoyo de un grupo al margen de la ley. En términos de su trabajo como gobernador, ¿qué compromiso adquirió usted a cambio de ese apoyo? Bueno, en esa pregunta realmente que usted me hace, de ninguna manera he tenido contacto con el señor Walter Mendoza, ni en ningún momento me senté con él a hacer acuerdos de apoyo. Yo he sido una persona transparente en mi proceso. No es la primera vez que aspiro, la tercera vez, y siempre me he distinguido por mi trabajo, por lo que he podido hacer, por lo que he podido adelantar en bien del departamento del Putumayo. Entonces no sé de qué manera ese señor dice que nos apoyó. Yo creo que en el balance que hizo ayer el gobernador saliente, me dijo que las elecciones se llevaron con todo digamos, sin ninguna alteración de orden público, como lo pudimos observar y el país lo pudo observar. Es más, manifestaba que había un panorama por los medios frente a una situación compleja, difícil, que se estaba planteando, pero al final fue una elección sin ningún traumatismo. E inclusive, hace un año participé en la elección y de verdad que se presentaron muchas situaciones donde hubieron muchos sicariatos. Por ejemplo, en Mocoa, hace año y medio,
asesinaron a 4 jóvenes en el casco urbano de Mocoa, posteriormente 7. Nunca se manifestó nada. En esta ocasión hubo un boom mediático frente a la situación de orden público y al final, en el transcurso del ejercicio, realmente no ocurrió nada, una elección con todo con las garantías electorales, y de ninguna manera me he sentado con ese señor, no lo conozco, no he hecho ningún acuerdo con este grupo en el departamento del Putumayo, mi acuerdo y el apoyo que he recibido lo hizo con el pueblo putumayense. Como pueden observar y pueden verificar mis publicaciones, pude lograr unir al departamento del Putumayo sin colores políticos, un llamado a la unidad, un llamado a la unidad de pensamientos, de conocimientos, de experiencias, pero sobre todo de voluntades para poder resolver las diferentes problemáticas que tiene el departamento del Putumayo en este momento, que afecta al diario vivir de cada una de las familias. Y podemos observar cómo logramos que 12 pueblos de los 15 pueblos indígenas me acompañaran. Lo hicieron público, de manera libre. Lo hicieron a través de los medios del departamento del Putumayo. Lo mismo lo hicieron asojuntas. Lo mismo lo hicieron las comunidades afrodescendientes. Entonces, pues, me gustaría inclusive tener un espacio y de la misma manera donde ese señor diga de qué manera nos ayudó o en qué momento nos sentamos o en qué momento nosotros hicimos acuerdos. Rechazo de tajo estas afirmaciones del señor Walter Mendoza. No lo conozco, nunca me he entrevistado, nunca he hecho acuerdos y mi acuerdo fue con el departamento del Putumayo. Señor gobernador, yo estuve allá en Mocoa, lo entrevisté a usted y le pregunté sobre esos mismos rumores o acusaciones que venían rondando desde antes de su triunfo electoral. Los posibles vínculos, apoyos y respaldos de grupos al margen de la ley, como por ejemplo Comando de Fronteras, del que ese jefe alias Araña, quien está detenido. ¿Cómo hizo usted realmente para evitar que esos dineros y esos apoyos no entraran a su campaña, pese a que en Mocoa y en el Putumayo es un secreto a voces, dicen muchos, que los dineros del narcotráfico irrigaron toda la campaña electoral? Bueno, nosotros tenemos un proceso de cuentas claras en las cuales debemos reportar los aportes, las donaciones que van encaminadas a poder garantizar el desarrollo de la campaña, ¿no? Ahí están los reportes, evitar, e inclusive si podemos revisar nuestra campaña y lo que ocurrió a lo largo del desarrollo de la campaña, el fervor y la alegría, logramos inclusive que la misma gente, por iniciativa propia, comprara las gorras, comprara las camisetas, llegaron al punto inclusive de impulsar los emprendimientos en el departamento del Putumayo. Encontramos muchos puntos de muchas personas que llegaban a los eventos a vender la camiseta, la gente compraba la camiseta, la gente compraba la gorra, ¿cierto? De ahí en adelante, pues yo no puedo determinar, yo digo de lo que manejamos, de lo que tengo conocimiento, de los reportes legales que hemos entregado a las entidades competentes frente a los gastos de la campaña, ¿cierto? No puede uno negar que el departamento del Putumayo, no de ayer ni de hoy, que tiene esa dificultad grande en materia de grupos al margen de la ley. Es un tema histórico, llevamos más de 50 años en el departamento viviendo la misma historia. Yo participé del plebiscito, yo salí a marchar, salí a apoyar el plebiscito porque estamos cansados de la guerra y porque también mis argumentos de poder apoyar el plebiscito en su momento. Yo soy víctima de la violencia. Yo crecí sin padres, a mí la guerra me quitó mis padres, tuve una niñez muy dura, muy difícil, y yo no quiero que los niños y los jóvenes del departamento del Putumayo sigan sufriendo lo que yo sufrí. Por lo tanto, salí a las calles a marchar, pero desafortunadamente la violencia retornó al departamento del Putumayo. Como diputado del departamento que llegué por el estatuto de la oposición, le manifesté al gobierno en su momento de que se hiciera un trabajo
rápido y se articularan esfuerzos con el gobierno nacional para unirse a esa apuesta de la paz total. ¿Y por qué? Porque si revisamos los índices de homicidio en el departamento del Putumayo, hemos encontrado que en el 2023 se asesinaron 2.032, 2.034 personas. Y comparábamos con Caquetá, no recuerdo la cifra, pero era supremamente menor frente a los datos que tenemos en el departamento del Putumayo. Y esas cifras se pueden atacar de dos maneras, con inversión social y también con el pie de fuerzas y las autoridades para poder perseguir la criminalidad. Creo que son dos estrategias importantes y fundamentales que nos pueden permitir empezar a construir la paz total. La paz total no se construye únicamente con la dejación de las armas de los grupos al margen de la ley. ¿De qué nos sirve que esta gente se entregue las armas, gobernador, si hoy el departamento del Putumayo tiene muchas necesidades, especialmente en materia de servicios públicos? Pero ¿tenía usted, sí o no, relaciones, vínculos con las disidencias de las FARC? De ninguna manera. Nunca he tenido relaciones con ningún grupo al margen de la ley. Yo soy una persona nacida en Mocoa, crecí en Mocoa, nunca casi que he salido de este municipio. Hay situaciones muy diferentes, especialmente en el medio y bajo Putumayo. Por lo tanto, de ninguna manera puedo aquí afirmar que tenga algún vínculo con los grupos al margen de la ley. Sí, gobernador, además de esos señalamientos que usted ha negado en esta entrevista, pues también hubo denuncias de que en esa campaña electoral se presionó a la comunidad, a las comunidades allá en el Putumayo para exigir la liberación de alias Araña. ¿Usted fue testigo de eso? ¿Supo algo de eso? Estaba en ese momento en el municipio de Mocoa y sí miramos, digamos, por redes sociales unas marchas que se desplazaron, especialmente se movilizaron en el municipio de Puerto Asís y el Valle del Guamués. En Mocoa no hubo movilizaciones, en el Alto Putumayo tampoco observé, no sé realmente qué reporte haya frente a esos temas, pero por redes sociales lo que sí pude observar es que hubo una movilización que me dicen que aproximadamente de 2.000 personas en el municipio de Puerto Asís y no sé qué número en el municipio del Valle del Guamués. En su momento el argumento que escuché, que es el tema de apoyando el tema de la paz o exigiendo el tema de la paz, el trasfondo finalmente no lo conozco con argumentos claros o información precisa. Yo ayer tuve una reunión con el gobernador saliente, donde él me reportó tranquilidad en todo el proceso electoral. Me dijo John, había muchas informaciones, muchas situaciones de orden público que se manifestaban desde el orden nacional y finalmente, dijo, transcurrió de manera muy tranquila el proceso de elecciones. No tuvimos ninguna dificultades en ningún municipio. Hubo tal vez la votación muy baja, es precisamente que inclusive me da la impresión que el sector rural no salió a votar, que quien votó fue el sector urbano. Me da la impresión, ¿cierto? No tengo hoy los datos, voy a solicitarle a la empresa que me acompañó en el proceso de blindaje de los votos, que me determine el mes a mes a ver qué porcentaje votó en el casco urbano y en el sector rural. Sí, gobernador, pero estas alertas las hacía directamente era la Defensoría, para precisar ese dato del que usted nos ha venido hablando a lo largo de esta entrevista. Lo hacía la Defensoría, que es un trabajo que ellos hacen directamente con las comunidades allá en el territorio. Pero voy a mi pregunta y es... También circularon unos audios, unos videos en donde se hablaba de la presunta injerencia del alcalde de Orito, allí en Putumayo, el señor Edison Ramírez, quien estaba presionando justamente a estas comunidades con las que usted dice contó para que votaran por usted. ¿Supo usted de este tema? Bueno, miré una denuncia donde el alcalde, digamos, hizo los carnavales no en las fechas establecidas normalmente en el departamento del Putumayo, que son el 5 y el 6 de enero, creo que las corrió para el 10 de enero, y el hombre, digamos, el alcalde en ese momento creo que utilizó un color amarillo para poder, digamos, en los ponchos, para poder... digamos, como una prenda adicional de los carnavales, y frente a eso miré que hubo un escándalo, ¿cierto? Y un ataque frente a esta, digamos, decisión que el alcalde tomó en su momento. Pero, sin embargo, frente a la campaña, creo que con el alcalde me vine a reunir el día de ayer, donde me solicitó un espacio para ver temas de inversión,
Sin embargo, en lo que tiene que ver con la campaña del municipio de Orito, pues ahí están las personas, ¿no? Están las comunidades con las cuales me acompañaron. Yo hice un trabajo especialmente con los pueblos indígenas, casi en todo el departamento del Putumayo. Yo logré como gerente de la empresa Energía en el municipio de Orito electrificar a más de 3.000 personas, ¿cierto? Que le llevamos energía y son personas muy gratas que siempre me han acompañado, siempre han estado dispuestas a apoyarme en estas aspiraciones, en este caso a la gobernación del departamento del Putumayo. Y tengo plena tranquilidad en eso, que se puede verificar y la gente lo pudo observar en el desarrollo de la campaña. Pero a propósito de eso de observación de la campaña, porque quiero volver con el tema de la Defensoría del Pueblo, porque se dice, ha dicho la misión de observación electoral, y abro comillas, que el sábado anterior a las elecciones se pudo ver presiones a comunidades rurales para acudir a las urnas presuntamente ejercidas por los comandos de la frontera. ¿Usted qué supo de eso? Mire, yo no tengo mayor información. Yo me dediqué a nuestra campaña, a plantear una campaña de principio a fin y sobre todo hacerle frente a los diferentes ataques porque querían impedir de 10.000 maneras que yo llegara a ser el gobernador. Eso es importante también aclararlo. Tuve que defenderme toda la campaña. Inscribí mi candidatura y tuve que afrontar 5 demandas ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Haciendo campaña y defendiendo. 2. Luego arranca otro proceso que pasa lo mismo que hace la primera vez que yo aspiré. La primera vez que yo aspiré sin tener velas en el entierro, porque nunca he tenido acuerdos ni relaciones con grupos al margen de la ley, capturan a un señor llamado Gárgola y entonces le echan la culpa nuevamente a John Molina. O sea, me relacionan Caracol diciendo que de alguna otra manera un coronel y que ese señor Gárgola hacían parte como de una estructura y que me apoyaban a mí. Es una total mentira, una total injuria de ese momento. En la campaña anterior ocurre lo mismo, faltando un solo día para las elecciones. Faltando un día para las elecciones, hacen un programa con inteligencia artificial y imitan a Canal 1, Noticias 1, donde dicen que yo soy el autor del paro que lideró comandos de frontera en el departamento del Putumayo. Ya muy tarde para poderme defender y el noticiero sale muy tarde también a aclarar, ¿cierto? Que fueron imitados y fueron hechos con inteligencia artificial. Gobernador, usted ya ha negado... Usted ya ha negado tajantemente cualquier relación con las disidencias, con alias Araña. Entonces quería preguntarle, si usted pudiera mandarle un mensaje a los grupos armados que quieran amedrentar a la población de Putumayo, ¿cuál sería este mensaje para esas personas armadas? Bueno, en primer lugar, si ellos están sentados en la mesa y de verdad tienen ellos una voluntad genuina de paz, pues definitivamente tienen que dejar de estar, primero, generando violencia. Segundo, dejar de no seguir impulsando el tema de cultivos ilícitos o el tema de narcotráfico, todo el tema, toda actividad que esté fuera del margen, que esté al margen de la ley. Ese tipo de situaciones es el llamado. Si de verdad tienen la voluntad genuina de hacer la paz, que lo demuestren con hechos. Que demuestren con hechos porque el pueblo putumayense ha sufrido mucho. Y en todos mis discursos y mis intervenciones he hablado precisamente del dolor, las cicatrices que ha dejado la guerra en el departamento del Putumayo. ¿Cuántas viudas hay? ¿Cuántos huérfanos hay? Llevamos más de 50 años en el Putumayo viviendo la violencia en medio de las balas. Aquí hubo un proceso, en primer lugar, un proceso de entrega de los paramilitares en su momento, que fue un tema muy complicado, que lo vivió todo el país, pero el departamento del Putumayo no fue ajeno. La masacre del Tigre, en el Placer, fue un tema muy terrible en el Putumayo. Posteriormente viene el proceso del plebiscito de la paz con las FARC, diría uno en su momento muy ilusionado y muy triste con los resultados, porque uno se ilusiona y pensaba que definitivamente se iba a construir la paz. Bueno,
el presidente Santos sortó este tema y finalmente se logró consolidar en medio de muchas dificultades, pero perdimos, porque yo salí a votar. Perdimos y me dio tristeza porque tengo muy malos recuerdos de mi niñez, de lo que yo viví. Viví situaciones muy difíciles producto de esta situación, porque crecí sin mis padres, ¿cierto? Y me alcancé a ilusionar, no se dieron las cosas, el presidente Santos salió adelante con ese tema y uno tenía la esperanza de que finalmente el conflicto armado terminara en el departamento del Putumayo. No ha terminado. Hoy hay una nueva mesa de trabajo, una nueva mesa de diálogo. Entonces, pues espera uno que si estas personas, estos actores que hay armados en el departamento del Putumayo realmente están comprometidos con la paz, demuestren con hechos. Pero la gente no aguanta más, ni presiones, no aguanta más aquí hoy sicariatos o asesinatos en el departamento del Putumayo. Aquí necesitamos es las voluntades reales de todos los actores para poder sacar adelante el departamento del Putumayo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.